Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a continuar con el tema de cómo identificar oportunidades en el mercado. En los primeros videos vimos cómo utilizar plataformas como TradingView, CoinMarketCap, QuantFury, Bitso, etc. Y después continuamos con un poco de análisis técnico desde las velas japonesas, líneas de tendencia, soportes, resistencias, etc. Y después continuamos con patrones gráficos tanto de continuación como de reversión. Llámense cuñas, hombro, cabeza, hombro, banderines, canales, tasa con asa, etcétera. Y posteriormente continuamos con el tema de indicadores técnicos para identificar oportunidades. Esos indicadores vimos que tienen muchas clasificaciones, pero lo que vamos a estar llevando a lo largo de este curso son indicadores de tendencia, osciladores, indicadores de volumen, de volatilidad y otros que no cumplen con estas características. Comenzamos hace ya como 4 videos con los indicadores de tendencia, entre los cuales resaltan las medias móviles, tanto simples como exponenciales y otras clasificaciones, como el MACD hace ya un par de videos, y también señales de divergencias que podemos utilizar en este indicador y en otros como los osciladores que vamos a estar viendo. El día de hoy entonces vamos a continuar con los indicadores de tendencia, en particular con el que se conoce como el Parabolic SAR. Entonces comencemos con el video. Muy bien, este indicador Parabolic SAR, cuyo acrónimo viene del Stop and Reverse, fue desarrollado a finales de los 70s y nos ayuda a confirmar la dirección de una tendencia, así como determinar posibles reversiones del precio y señales de compra o venta, mientras gestionamos el stop loss de una operación. Este indicador va a tener la particularidad de que se va a presentar en forma de puntos por encima o por debajo de las velas, y su nombre se debe a que dichos puntos se agrupan en forma de parábola que se desplaza hacia arriba o hacia abajo siguiendo al precio. Para los que no recuerden cómo se ve una parábola de sus clases de matemáticas, bueno, aquí viene una parábola así, o también la podemos encontrar al revés o incluso horizontales, pero las que nos interesan son de esta forma y de esta forma. Entonces, esto último de que se desplaza hacia arriba o hacia abajo siguiendo al precio, nos va a servir principalmente para identificar la tendencia y también para después identificar las señales que nos pueda proporcionar. Vamos a ver entonces cómo se vería en el gráfico. Para ponerlo, ya sabemos que vamos aquí a la parte superior en indicadores y buscamos el Parabolic SAR o simplemente SAR. SAR parabólicos nos aparece aquí. Lo seleccionamos y automáticamente ya se pone en nuestro gráfico, les decía, en forma básicamente de parábola abajo o arriba del precio. Para configurarlo, saben que pueden venir aquí y desplazar su cursor sobre nuestro indicador de interés, y aquí en la parte del engrane seleccionar opciones de configuración. Pero antes de hacerlo, me interesa que veamos los principios de su cálculo, que aunque no es algo que vayamos a realizar nosotros con nuestra calculadora, es algo que nos sirve para determinar si es útil este indicador en nuestra estrategia. Entonces, el cálculo de este indicador va a tener la característica de que va a depender de la dirección a la que se dirija. Por ejemplo, en una tendencia ascendente, la fórmula para calcularlo va a ser esta, mientras que en una descendente va a ser la de aquí abajo. Si se dan cuenta, no son tan diferentes, solamente cambia el signo de aquí y el orden de estos factores en la parte final de la fórmula. Antes de verlas a profundidad, quiero que noten que simplemente dependemos de 3 factores, tanto el punto SAR anterior, que sería este de aquí, como el punto extremo, que es el que va a representar tanto el precio más alto durante un movimiento alcista como al precio más bajo en un movimiento bajista, que sería este de aquí y este de aquí. Y por último, vamos a depender del factor de aceleración, que tiene un poco más de teoría detrás, y la vamos a ver. Este factor de aceleración es el que nos va a determinar la rapidez con la que se mueven los puntos SAR. Usualmente este factor va a comenzar valiendo 2% y progresivamente va a ir aumentando más 2% cada que aparezca un nuevo precio máximo o un nuevo precio mínimo en el movimiento. Va a depender, por supuesto, de la tendencia. Así, este indicador se va a ir acelerando para evitar que los puntos queden demasiado lejos del precio. Este va a ser su principal función de este factor. Lo que provoca el factor de aceleración es que el punto se mueva más o menos a un 2% de distancia entre el punto extremo del mercado y el punto SAR anterior. Cuanto más lento sea el indicador, más retrasado se posicionará con respecto al precio, y cuanto más rápido sea, más cercano se moverá. Pero a cambio, por supuesto, vamos a ver que nos va a brindar más señales falsas. Entonces, eso ya dependerá de la estrategia que tú manejes. Entonces, ya que ustedes saben qué es lo que va a determinar el cálculo de nuestros puntos parabólicos,
que son nada más 3 factores, ya es más sencillo poder ver cómo se configura nuestro indicador. Entonces les decía, vienen aquí al engrane de opciones de configuración, lo abrimos y si se dan cuenta solamente tenemos 3 espacios: visibilidad, estilo y entrada de datos. Por supuesto, el que es más importante de esto siempre va a ser la entrada de datos. Aquí es en donde ustedes van a poder modificar los parámetros de nuestro indicador, sea el que sea, de acuerdo con la estrategia que manejen. En este caso, para el SAR parabólico, lo más común es dejarlo así como está. Pero si tú requieres modificar cada uno de estos parámetros, pues vamos a ver qué significa cada uno. Bueno, el start va a ser el valor que va a tener nuestro factor de aceleración inicial y que, como les comentaba, lo usual es que comience con un 0,02. Pero aquí, si tú lo quieres volver un poco más rápido, le puedes poner 0,03, 0,04, ya dependerá de tus necesidades. Y si lo quieres más lento, le puedes poner 0,01 o 0,015. Después tenemos lo que es el incremento. Como les comentaba, usualmente también vale 0,02 y es o va a representar simplemente el aumento que va a tener el factor de aceleración cada que haya un nuevo máximo o un nuevo mínimo en el precio, dependiendo si la tendencia es alcista o si es bajista. Por último, tenemos al valor máximo al que puede llegar nuestro factor de aceleración. Este básicamente es el límite de nuestro factor al que puede llegar en aumentos de, por ejemplo, 0,02. Y como han visto en videos anteriores, tenemos el intervalo de tiempo. Normalmente lo dejamos en gráfico para que cada que nosotros cambiemos de temporalidad, nuestro indicador también cambie de valores, ya que no es lo mismo tener velas de un día a tener los datos de velas de 4 horas. Entonces lo dejamos de acuerdo con el gráfico en el que nos posicionemos. Aparte de lo técnico que podemos modificar de nuestro indicador, también podemos modificar su apariencia. En este caso yo lo voy a dejar en blanco para que se alcance a notar un poco más en el video, y le voy a dejar en forma de círculos ya que se ve un poco mejor. Entonces simplemente así lo voy a dejar y le voy a dar clic en aceptar para tener mi indicador ya configurado. Perfecto, amigos, ya que conocemos los principios del Parabolic SAR, será mucho más fácil entender cómo funciona. Para ello, desde lo más general, lo primero que hay que entender es que cuando los puntos están por debajo de las velas japonesas es porque tenemos un movimiento alcista. Por otro lado, cuando están por arriba es porque tenemos un movimiento bajista. Por ejemplo, si acá de este lado hacemos zoom, nos vamos a dar cuenta de que aquí nosotros tenemos un movimiento bajista y claramente el indicador nos lo marca porque está arriba del precio. Mientras tanto, cuando tenemos un movimiento alcista, nuestro indicador se posiciona por debajo de las velas del precio. Entonces, partiendo de ese hecho, este indicador funciona de la siguiente manera. Lo voy a explicar en dos partes, una teórica y una práctica, y va a ser ambas en 2 pasos. Tenemos que cuando el precio llega a interrumpir la serie de puntos de un movimiento en cierta dirección, el indicador comienza a formar una nueva serie en la que su primer punto se va a ubicar a la misma altura del punto extremo del movimiento que terminó. Recordemos que el punto extremo va a ser el mínimo o el máximo de un movimiento. En la práctica se va a ver de la siguiente manera. Decíamos que cuando nosotros tenemos un movimiento en cierta dirección y el mismo precio interrumpe la formación de este indicador, lo que va a pasar es que se va a empezar a formar una nueva secuencia de puntos. En este caso va a ser una alcista porque se interrumpió la bajista. Para eso lo que va a hacer el indicador es encontrar el punto extremo del movimiento anterior, y si se dan cuenta, como es un movimiento bajista, nuestro punto extremo se va a ubicar exactamente en nuestro mínimo del movimiento. Y si se dan cuenta, el primer punto de la siguiente secuencia se encuentra a la misma altura. Eso va a suceder cada que se interrumpa una secuencia de puntos en cualquier dirección. Y después, a partir de ese primer punto que ya se formó, los demás puntos ya se van a calcular con las fórmulas anteriores. Y como vimos, va a depender de si el siguiente movimiento va a ser alcista o bajista. Vamos a ver un ejemplo de cada uno y estoy seguro de que les va a quedar aún más claro cómo se va formando este indicador. Para el caso alcista, aquí ya tengo uno preparado. Tenemos entonces que cuando el precio interrumpe la formación de nuestro indicador en un movimiento anterior, nuestro siguiente primer punto va a ser el mínimo del movimiento anterior, en este caso porque fue un movimiento bajista. Ya que tenemos nuestro primer punto del siguiente movimiento, ahora a partir de ahí nuestros siguientes puntos ya se van a calcular con nuestra fórmula. Entonces, para el cálculo del segundo punto, el indicador va a obtener la diferencia de nuestro punto extremo menos nuestro SAR anterior.
En este caso, nuestro punto extremo va a ser este punto máximo porque ya el movimiento va a ser alcista, ya que nuestro indicador se pasa a la parte de abajo. A partir de ahí se obtiene esta diferencia, que sería básicamente esto de aquí, y se le va a multiplicar por nuestro factor de aceleración. Para ello, recordemos lo que les decía al inicio. El factor de aceleración es variable. Primero, su valor inicial será de 0,02, por lo que así se emplearía para calcular el segundo punto SAR, ya que el primero, como saben, es fijo. Y a partir de ahí se irá aumentando un más 0,02 cada que se produzca un nuevo máximo en el movimiento. En caso de que no se genere un nuevo máximo, se va a utilizar el mismo factor de aceleración tal como se incrementó por última vez. Y de hecho este ejemplo nos sirve muchísimo. Además, hay que considerar que esto solo puede llegar a un valor máximo de 0,02 por defecto, como lo ajustamos en nuestra configuración. Por lo tanto, ya tenemos que se obtuvo esta diferencia y tenemos que nuestro primer factor de aceleración va a ser 0,02. A ese resultado se le va a sumar nuestro SAR anterior, que sería nuestro primer punto, y el resultado va a ser nuestro segundo punto SAR, que se ubica aquí. A partir de ahí quiero que se den cuenta de que el movimiento no está dejando nuevos máximos o nuevos puntos extremos. Por lo tanto, este factor de aceleración no va a cambiar hasta, si se dan cuenta, esta vela, que es en la que nos deja un nuevo máximo. A partir de este punto entonces es cuando ya el factor de aceleración empieza a cambiar, por lo mismo de que nuestro punto extremo también cambió. Y si se dan cuenta, aquí es muy fácil notarlo, ya que aquí nuestros puntos van muy cercanos y a partir de esta vela es cuando ya se empieza a acelerar nuestro indicador. Para el caso de comenzar un movimiento descendente, lo que tendríamos es lo siguiente. Desde el inicio nosotros podemos ver que nuestros puntos se ubican por debajo del precio, por lo que tenemos un movimiento alcista. Y después acá el precio interrumpe esta serie de puntos, por lo tanto nuestro indicador va a cambiar de posición de estar abajo a estar arriba. Como nos podemos dar cuenta, la posición del primer punto va a estar directamente ligada a nuestro punto extremo del movimiento anterior, que en este caso va a ser el punto máximo porque fue un movimiento ascendente. A partir de ahí, el cálculo del segundo punto ya se va a hacer con la fórmula que vimos anteriormente. Lo primero que se haría entonces es que, como ya tenemos nuestro primer punto SAR, a eso le vamos a restar nuestro punto extremo, que sería en este caso el punto mínimo de la primera vela porque va comenzando el movimiento. Se obtiene esa diferencia y se le va a multiplicar por nuestro factor de aceleración, que ya vimos sus características. El segundo punto apenas empieza con un valor de 0,02 y a partir de ahí se va a ir incrementando cada que se haga un nuevo punto extremo. Ya que tenemos este resultado, se va a usar para restárselo a nuestro SAR anterior, que en este caso es el primero. ¿Por qué es una resta? Bueno, si se dan cuenta, lo que le interesa al indicador es acercarse cada vez más al precio. Y si se utiliza una suma, como en el caso anterior, lo que se va a hacer es aumentarle un número a este punto SAR, por lo que se iría desplazando hacia arriba. En este caso se le resta, por lo que el siguiente número va a ser menor que el primer punto. Y así continuamente se va a ir repitiendo el uso de esta fórmula con un factor de aceleración que va a ir cambiando cada que el precio haga un nuevo mínimo. En este caso, en las primeras 4 velas, este factor de aceleración se le fue sumando más 0,02, ya que estaban dando un nuevo punto extremo. Estoy seguro que con estos dos ejemplos ya les quedó mucho más claro cómo se va formando este indicador y ya en este momento seguramente tienes en mente si te puede ser útil en tu estrategia o no. Si no es así, bueno, vamos a ver cómo lo puedes utilizar. Como se pueden imaginar, lo único que hay que entender es cómo podemos utilizar la posición de los puntos en relación con el precio. Para ello, nosotros vamos a tener aquí 3 principales usos que le pueden dar a este indicador. El principal es proporcionar información para poder gestionar los stop loss. Si actualmente tienes problemas con identificar las zonas en las que puedes poner tu stop loss, bueno, este indicador te puede ayudar para que des tus primeros pasos. Además, también hay quienes lo usan como parte de su estrategia para anticipar posibles puntos de entrada. Y también muchos pueden decir que su principal función es la de definir tendencias. Sin embargo, aunque sí nos ayuda a identificar la dirección de los movimientos en un corto plazo, como se pudieron dar cuenta,
Ya hemos visto otras herramientas que cumplen mejor esta función y posiblemente nos den menos cantidad de señales falsas, por lo que no nos vamos a concentrar tanto en esta función, nos vamos a enfocar más en estas dos de aquí. Es así como los puntos que vemos en el gráfico, además de confirmarnos la dirección en la que va el precio, nos ayudan a identificar las zonas en las que podríamos colocar nuestro stop loss en función de si la tendencia es alcista o bajista. Esto se debe a que cuando el precio alcanza un punto SAR, como lo vimos anteriormente, existe la posibilidad de ver una reversión en el movimiento del precio. Por lo tanto, la teoría nos dice que sería conveniente cerrar las operaciones que tengamos abiertas e incluso abrir una nueva operación a favor del nuevo movimiento. De esa manera, los posibles escenarios se pueden resumir en estos dos. Cuando el precio en un movimiento alcista rompe por debajo de una parábola de puntos SAR, eso señala un posible cambio de tendencia a uno bajista. Mientras que cuando el precio en un movimiento bajista rompe hacia arriba de la parábola de puntos SAR, esto señala un posible cambio de tendencia a uno alcista. Además, aquí hay que tener en cuenta que entre más se aleje el precio de los puntos SAR, más sólida será la tendencia, como lo vimos en estos casos y en los anteriores de los ejemplos alcista y bajista. Ahora bien, como todo esto queda más claro con ejemplos, veamos uno para el caso bajista y otro para el caso alcista. Entonces, para el caso bajista, supongamos que tenemos aquí un movimiento anterior alcista y que vamos justamente en esta vela. Lo primero que tenemos que hacer es identificar si la formación de nuestro indicador se interrumpe. Como vemos aquí, efectivamente lo hizo, y lo que haríamos a partir de ahí es tomar la decisión de invertir a favor de la nueva tendencia. Por lo tanto, voy a ubicar aquí nuestro punto de entrada, supongamos que entramos por ahí, lo voy a poner en blanco y después nuestro stop loss se ubicaría en esta zona justo en nuestro primer punto SAR y lo voy a poner de rojo. Entonces, hacia donde nos interesa que vaya el precio obviamente es hacia abajo, que es a favor del movimiento que se está marcando con el indicador. Aquí es importante decir que la mayor cantidad de veces es más prudente esperar a la confirmación por parte de las velas del precio para poder tomar una operación. Incluso muchas veces hasta puedes entrar con un menor riesgo, suponiendo que esta vela hubiese llegado más acá arriba y tú tomar esa operación aminorando el riesgo que existe de aquí hasta acá. Pero bueno, supongamos que nos vamos por lo convencional, que entramos cuando se interrumpió el indicador y colocamos nuestro stop loss en nuestro primer punto SAR. A partir de ahí, en cada cierre de vela se va a ir formando un nuevo punto SAR, por lo tanto, cada vez que exista uno nuevo, nuestro stop loss se va a volver dinámico. Es decir, que lo vamos a ir gestionando y modificando de manera que nuestro riesgo pues se vaya disminuyendo. Entonces, en este caso, para no hacer tan largo el video, supongamos que yo me voy saltando de 2 en 2 puntos y supongamos que hasta aquí nosotros nos encontramos en ganancia. En este ejemplo llega un punto en el que nos encontramos incluso en pérdida, pero nunca nos toca el stop loss. Incluso si somos un poco más pacientes y vamos recorriendo nuestro stop loss vela por vela, nos vamos a dar cuenta de que en esta zona ya reducimos nuestro riesgo casi a la mitad. Obviamente en este punto, como vemos, nuestra operación cada vez está más en riesgo, pero recuerden que en estos casos se trata de mucha paciencia. Posteriormente, supongamos que nos encontramos en esta zona y aquí quien no cierre en ganancias en estas zonas, pues la verdad es que tuvo muchas expectativas o mucha ambición, porque teniendo este nivel de riesgo y este nivel de ganancia, la verdad es muy buena relación. Ahora supongamos que ya cerramos esa operación, voy a borrar esto, la cerramos en positivo, digamos, y volvemos acá a una nueva interrupción de nuestro indicador. Supongamos que aquí nosotros vemos que se interrumpe la formación de puntos, tomamos una nueva entrada, lo cual no es recomendable tomarlas tan seguidas, pero para términos del video vamos a hacerlo así para que sea un poco más rápido y no andemos buscando tantos ejemplos. Nuestro stop loss quedaría en esta zona y volveríamos a repetir el procedimiento. Yo lo voy a hacer más rápido, cada 2 puntos me voy a ir recorriendo. Llegando a este nivel incluso ya hubiese sido una buena toma de ganancias para no arriesgar tanto, pero supongamos que nos fuimos hasta esta zona en la que el precio ya se encuentra hasta por acá. Entonces la verdad es una muy buena relación en términos de riesgo-beneficio. Yo incluso la hubiera cerrado por aquí en el caso de tomarla, por ejemplo. Arriesgar más la verdad muchas veces es poco productivo, pero bueno, como vemos aquí, esta señal con este indicador nos habría dado muy buenas ganancias, incluso saliéndonos por estas zonas.
Y listo, básicamente estos serían los tres principales usos de este indicador. Los resumimos en dos ejemplos. Vimos desde la confirmación de la dirección del precio hasta la gestión del stop loss y por supuesto la creación de señales. Ahora vamos un poco a resumir con lo que son las ventajas. Como lo pudieron notar, este indicador es útil para determinar la dirección del precio en un corto plazo, lo que nos ayuda a confirmar ciertas tendencias. Además, nos puede ofrecer señales que nos ayudan tanto a cerrar posiciones ante un posible cambio de tendencia, como también para abrirlas en favor del nuevo. Y por último, la ventaja que también vimos es que nos ayuda a disminuir el riesgo a través de la gestión del stop loss, que se considera como dinámico. Por supuesto, para contrastar los puntos positivos de este indicador, vamos a ver algunas consideraciones en dado caso de que decidas usarlo. Este indicador, como mencionamos, puede proporcionar varias señales falsas en los movimientos laterales. Si se dieron cuenta, en los ejemplos que vimos siempre tenían una tendencia bien marcada, o alcista o bajista. Nunca les presenté con un movimiento lateral porque ahí siempre este indicador da muchas señales falsas. Además, durante movimientos bruscos también puede generar señales falsas y de mayor riesgo, ya que suele dejar el punto SAR muy alejado, por lo tanto el riesgo se incrementa. Un tercer punto, una tercera consideración sería que no proporciona información detallada sobre la fuerza de la tendencia, ya que no incorpora el volumen de transacciones y su cálculo, como vieron, solo depende del precio, por lo tanto simplemente son números. Además, aunque nos ayuda a establecer hasta qué zonas podría ser correcto arriesgar, como pudieron notar, no nos predice hasta dónde podría ser correcto tomar ganancias. Aquí la experiencia que tengas siempre va a ser muy útil para que tú determines los puntos en los que es correcto salir de una posición con ganancias. En un siguiente punto, no todas las señales funcionarán como en cualquier otra herramienta que hemos visto. No hay una que tenga 100% de efectividad, por lo tanto procura solamente operar las señales que se producen a favor de la tendencia principal, es a la vez cambiando tu temporalidad. Además, si se detecta una señal, pero ya cuando el precio se ha revertido o movido durante cierto tiempo, como lo pudieron notar, lo mejor es que se omita operar porque podría ser demasiado tarde para entrar. Aquí la paciencia es clave. Y por último, con el paso del tiempo y la práctica se podrán detectar mejor los momentos de entrada, salida y toma de ganancias. Así que sigue practicando y determina si este indicador es útil en tu estrategia o si necesitas de otro con otras características. Ya por último, en forma de resumen, recuerda que vimos que cuando los puntos se encuentran por debajo de las velas tenemos un movimiento alcista y lo puedes aprovechar para comprar. Del otro lado, cuando los puntos se encuentran por encima de las velas tenemos un movimiento bajista y lo puedes aprovechar para vender. Además, cuando estos puntos se encuentren lejos del precio, va a representar de alguna manera que el impulso ha sido fuerte. En el caso contrario, cuando se van acercando a las velas, significa que la tendencia está perdiendo impulso e incluso puede empezar a lateralizar. En otros puntos importantes vimos que puedes tomar como una señal de compra cuando el precio cruce el punto SAR de abajo hacia arriba al representar una posible reversión del precio, mientras que se puede tomar como una señal de venta cuando el precio cruce al punto SAR de arriba hacia abajo al representar también una posible reversión. Y por último, los puntos SAR se utilizan mayormente como ayuda para posicionar y gestionar un stop loss dinámico. Entonces, básicamente aquí se resume todo de lo que trata este indicador. Espero que este video te haya ayudado para determinar si este indicador te puede ser útil en tu estrategia. Si fue así, también espero que tengas muchas ganancias y si te gustó el video, dale like, compártelo y comenta qué otros indicadores te gustaría que viéramos en el canal. Como sabes, estamos siguiendo este temario, por lo que en los siguientes videos vamos a continuar viendo un par más de indicadores de tendencia y a partir de ahí vamos a continuar con los osciladores. Si esos videos te interesan, bueno, pues suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Bye.